Para conocer más sobre este tema, me da mucho gusto saludar aquí en el estudio a Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Licenciado Quintana, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Héctor? Gracias. Blanca, buenas noches. Muchas gracias. Son 10 puntos, de los cuales pues hay mucho que destacar. A mí en particular me llamó la atención 2 sobre la tendencia a la centralización en el gobierno federal y la refundación del sistema político mexicano. Del resto, ya leyendo con puntualidad lo que usted expone, licenciado Quintana, pues es incertidumbre, por decirlo menos. Hay un elemento ahí de una nube que está presente, pero si quieres vamos con los 2 que te llamaron la atención. Centralización. ¿Qué elementos podemos esgrimir para pensar en un gobierno que va a ser mucho más centralizado? Primero, lo que ya vimos en el ámbito político, que es la creación de esta figura de los superdelegados. Esto nos habla de una centralización geográfica. Muchas de las decisiones que tal vez hoy estén dispersas a nivel nacional van a tomarse en el centro y van a ser ejecutadas a través de esta figura de los superdelegados. Ya se les sacó del ámbito de la seguridad, que era otro del cual también tenían participación, pero en el caso de los programas sociales van a ser un factor clave. ¿Qué van a operar? Van a operar básicamente lo que en términos presupuestales se llama aportaciones, que representan en términos cuantitativos algo así como 600,000 millones de pesos, y son aplicados discrecionalmente, a diferencia de las participaciones de los estados, donde hay una fórmula la cual define cuánto le toca a cada estado. En el caso de las aportaciones, con muchos de los fondos, el ramo 23 y algunos más, esto se decide en negociación directa entre el gobierno federal y las entidades. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento es la centralización de las compras. La ley orgánica de la Administración Pública Federal, que fue aprobada ya por las 2 cámaras, que ya es ley aplicable, establece que la Secretaría de Hacienda va a concentrar prácticamente la compra de todos los bienes y servicios del gobierno federal, algo que algunos consideran pues operativamente muy complejo, pero bueno, ya está ahí en la ley, tendrá que reglamentarse para ver si desde lápices hasta las grandes obras públicas pasan por Hacienda o no, pero ya hay esta centralización en Hacienda. Pero adicionalmente, la semana pasada se publicó en el Diario Oficial una disposición a través de la cual las contrataciones de personal o de proveedores de terceros, contratistas para asesoría, etcétera, van a pasar por Hacienda. Ya, por ejemplo, si la Secretaría del Medio Ambiente quiere contratar a alguien para que haga un estudio sobre el impacto ambiental, pensemos, del Tren Maya, ya no podrá contratarlo de manera exclusiva la Semarnat, sino tendrá que requerir la autorización de la Secretaría de Hacienda. Es decir, todo pasa por Hacienda. Detrás de esto está el diagnóstico de que parte de la corrupción deriva de esta dispersión de las decisiones y de los criterios para seleccionar proveedores y por lo tanto, bueno, todo queda en una sola entidad que es Hacienda. Así que hay diversos síntomas, se podrían citar otros, pero este de la centralización creo que es muy claro. Sí, muy claro. Y en estos puntos, licenciado, también nos expone la reestructuración del gasto público, que también tiene que ver mucho con los dineros y con cerrarle un poco esta brecha a la corrupción que se da en el gobierno federal. Y que va a ser dramática, Blanca. Pasado mañana, es decir, el sábado, de acuerdo al calendario previsto, 5 de la tarde, el secretario Ursúa, ahora sí ya secretario ratificado por la Cámara de Diputados el día de hoy, entrega el presupuesto. Entrega el paquete económico completo que implica la ley de ingresos, el presupuesto de egresos, los criterios generales de política económica y la miscelánea fiscal. Estos 4 ingredientes. En el presupuesto de egresos vamos a ver una reestructura muy importante. ¿Qué implica? Va a haber secretarías que pierdan muchos recursos, claro. Muchos recursos. Por ejemplo, la Secretaría de Agricultura va a perder, algunos hablan de alrededor de 20,000 millones de pesos, porque un programa muy relevante del gobierno de López Obrador, que es el programa de árboles, de frutales y maderables, el 1,000,000 de hectáreas que se pretende
sembrar para generar empleo, sobre todo en la zona sur de la República, no va a ser operado por la Secretaría de Cultura, sino se va a ir a la Secretaría del Bienestar, la antigua Sedesol. Entonces ahí tendremos una reestructura donde pierde Agricultura, gana Sedesol. Tendremos un incremento importante, ya fue anunciado, de presupuesto en Pemex. Se habló de 75,000 millones de pesos adicionales al presupuesto de Pemex. Y de algún lado van a salir. Y eso implica que va a haber otras secretarías que pierdan una cantidad muy importante de recursos. Creo que vamos a ver un reajuste de presupuesto donde va a haber ganadores y perdedores, Sí. como no lo habíamos visto quizás desde el sexenio de Miguel de la Madrid, allá en 1982-88. Va a ser de grandes dimensiones, entonces sí habrá esta reingeniería, esta readecuación completa del gasto público. Y la otra parte, también para aprovechar su presencia en Bitácora Política, Liceo Quintana, es la previsión sobre la relación de López Obrador con los mercados financieros en este 2019. Complicada, conflictiva, tensa, y ya lo hemos estado viendo. El caso más claro ha sido el del aeropuerto. Sí. La cancelación del aeropuerto quizá marcó un punto de quiebre en la relación entre López Obrador y mercados financieros y en general el mundo de la inversión, sector privado. Y lo que hemos visto después es que tras esta decisión de cancelar el proyecto de Texcoco, ha habido dentro del gobierno de López Obrador pues un esfuerzo de hacer control de daños. En primera instancia se buscó a los contratistas, se estableció lo que algunos denominaron el pacto de la alcachofa, por el restaurante donde fue aquella reunión. Los contratistas decidieron no litigar, no meter demandas en contra de esta decisión. No es el caso de los tenedores de bonos. El aeropuerto se financió con $6,000 millones de bonos que fueron emitidos en el mercado, en los mercados internacionales, en Nueva York específicamente, y ahora estos tenedores de bonos no están conformes con la cancelación del aeropuerto. Para tratar de evitar litigio, se hizo desde el día 3 de diciembre, 2 días después de la toma de posesión del presidente, una oferta de recompra de los bonos. La primera oferta no fue bien recibida y el día de antier se hizo una segunda oferta que conocimos, tampoco fue aceptada, por lo menos de manera clara, por una parte importante de los inversionistas. Este caso ilustra el tipo de relación que tendremos entre el gobierno federal y los mercados, los inversionistas. La prueba de fuego, más allá del tema de los bonos, va a venir el sábado, no es un día hábil, la tendremos el lunes. Exacto. El lunes ya cuando se abran los mercados financieros y veamos cómo se recibió el proyecto presupuestal, el paquete económico que se envía al Congreso el sábado. Mi percepción es que en principio va a ser recibida de manera favorable, salvo que tengamos alguna sorpresa de la cual hasta ahora no nos hayan hablado. Claro. El licenciado Quintana también destaca en estos 10 puntos de las 10 tendencias en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a escasos días de haber tomado ya el poder como el Ejecutivo Federal, es que la sociedad civil va a tener un punto importante, va a tener una posición predominante en este gobierno porque va a ser quien vigile pues todas las acciones del gobierno federal y también de sus dependencias. Tradicionalmente en México teníamos un sistema donde desde 1997 el poder legislativo se había convertido en un contrapeso al poder ejecutivo, por el hecho de que el ejecutivo nunca, desde ese año, tuvo el control pleno, nunca tuvo mayorías en el legislativo. Claro. Y el poder judicial tiene un ámbito de acción más limitado. Entonces, hoy tenemos un poder legislativo que por primera vez desde entonces, en 21 años, tiene el control del partido que tiene la presidencia de la República. Ya no va a jugar ese rol. Los estados, en 17 estados, el partido del presidente tiene mayorías en el Congreso local. Entonces, los gobernadores están muy limitados. También en algún momento la CONAGUA y los gobernadores jugaron un efecto de contrapeso al poder presidencial. Se están acabando los contrapesos. Claro. Por lo mismo, la sociedad civil va a tener que convertirse en ese contrapeso. Hablamos de ONGs,
de think tanks, de organismos empresariales, de organismos civiles, toda esta constelación diversa de organizaciones que tienen voz pública, que tienen presencia en medios, que tienen capacidad de investigación, que tienen posibilidad de generar opinión, se van a convertir en un factor cada vez más importante en la vida pública y cívica de México en los próximos años. Pero tendrán casi un triple trabajo, ¿no, licenciado Quintana? Porque como Andrés Manuel López Obrador goza de una popularidad amplia, importante, según también incluso lo consta en las encuestas del Financiero, pues cuando salen a relucir las críticas de esa sociedad civil organizada a alguna política o alguna decisión de López Obrador, inmediatamente salen las huestes de López Obrador y son tachadas de fifís de menos, ¿no? Entonces, en este 2019, por supuesto que habrán estas voces, pero costará trabajo hacerse escuchar y que no sean avasalladas por el grupo que apoya a López Obrador. Tendrá que haber un criterio, porque si es popularidad, pues ya no hay contrapesos, porque realmente el porcentaje de la población que respalda al presidente es muy grande. Nuestra última medición hablaba del 66% de respaldo a López Obrador, o sea, 13 puntos por arriba del porcentaje que obtuvo en la elección de julio. El efecto de contrapeso tiene que ver no tanto con la popular, tendrá que ser algo donde no importe que haya cuestionamientos, críticas, y tendrá que haber argumentos. Y ni modo, aquella divisa que se decía en la Cámara, en las cámaras en el pasado, perdimos la votación pero ganamos la discusión, así decían algunos opositores hace ya algunos años. Bueno, tendrá que darse también en el ámbito público. Quizás las organizaciones de la sociedad civil pues no ganen la popularidad y siga habiendo un respaldo muy fuerte para el presidente. Pero si presentan los argumentos, las evidencias, los hechos que permitan ganar la discusión, entonces me parece que gradualmente se estará sembrando este efecto de contrapeso indispensable en cualquier democracia moderna. ¿Será un sexenio complicado, difícil, complejo o es parte de esta tan anunciada cuarta transformación? ¿Cómo lo visual? Yo creo que son las dos cosas. Es una particularidad de esta administración. Nunca habíamos tenido en la democracia moderna mexicana un presidente con tanta popularidad, con tanto poder, con las dos cámaras bajo su control, con 17 congresos locales. Todo esto genera una circunstancia particular. Pero al mismo tiempo, pues es parte de las democracias modernas. El señor Trump, para poner el ejemplo más cercano, pues está en un litigio permanente con los medios, a pesar de que sigue siendo un personaje muy popular, casi, si no sucede nada, probable candidato presidencial buscando su reelección. Entonces, no es algo extraño que los medios, las organizaciones civiles, tengan que estar haciendo este efecto de discusión y de presencia pública con personajes que hemos visto en todo el mundo. No solamente es el señor Trump, sino en Europa personajes también de alto relieve, y que la sociedad civil se convierte en un elemento que los cuestiona, que los critica. Como ahora en Francia, por ejemplo. En Francia ya es más que la sociedad civil, ya es la gente en la calle incendiando autos, los famosos chalecos amarillos. Claro. Pero sí, estamos viendo un fenómeno político inédito a nivel mundial y México no va a ser la excepción. Y señor Quintana, muchas gracias por estar en Bitácora Política. Al contrario, gracias por la invitación. Buenas noches. Muy bien.